Niños, muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Hoy iniciamos nuestra primera sesión de clase virtual de Humanidades, del área de Humanidades, todo lo que tiene que ver con las asignaturas de Castellano y Pileo Cartilla y Pileo Plan Lector para que no se vayan a confundir. Antes que nada y empezar con las explicaciones de los temas y demás, por favor voy a hacer las aclaraciones absolutamente de todas las dudas e inquietudes que tengan. Basado ya sea en las fichas de control de lectura que les he ido subiendo, en las evaluaciones o quiz que les he ido dejando y demás cuestiones por el estilo. Quiero iniciar explicándoles algo que era con lo que algunos tenían duda, que es con esta ficha del control de lectura. Ya la mayoría la enviaron, pero hay otros que pues aún no he recibido nada. Me estaban preguntando si era necesario todavía seguirlas enviando o cuándo. Lo ideal es que las semanas pasadas las que ya enviaron, con esas notas yo ya sé que las primeras, los que no se han podido poner al día por X o Y razón, pues ustedes saben que todavía está activa, porque esta semana yo publicaré una nueva actividad. Pero pues necesito es que me presten mucha atención con respecto a esta ficha para que ustedes tengan en cuenta cómo es que se debe diligenciar. Con algunos cursos yo las alcancé a trabajar, pero pues con otros no. Esta ficha ustedes la pueden encontrar, yo se la subí en diferentes formatos, entonces para que ustedes puedan tener en cuenta que la puedan descargar en sus equipos. Si no la pueden descargar, no hay ningún inconveniente, la pueden hacer como algunos la han realizado en el cuaderno y le toman foto y la envían en PDF y no hay ningún inconveniente. ¿Qué, profe, no la puedo subir en la plataforma? No hay ningún inconveniente, les estoy dando correo por interno y me lo envían y me lo hacen llegar directamente al correo electrónico. ¿Cómo deben diligenciar? Esta ficha se dan cuenta que en la parte inferior derecha dice ficha número, fecha, páginas leídas. Ficha número es, entonces, es la primera, es la segunda, es la tercera, es la cuarta. ¿Qué número de ficha es esa? Fecha, cuándo la realizaron y qué cantidad de páginas leyeron. Ustedes empiezan a ver acá que dice título del libro. ¿Cuál es el libro? Pues el libro que están leyendo. ¿Pueden leer cualquier libro? No. Son los libros que están directamente en la biblioteca. Los libros digitales son los que están ahí. Si ya acabaron con alguno, no importa. Necesito es que vayan avanzando en cuestión de lectura para ir avanzando en las actividades que vieron. Entonces, ¿qué pone en título del libro? ¿Cómo se llama el libro, el autor del libro, la editorial? Si se dan cuenta en este primer cuadro, es muy parecido a la ficha técnica que siempre estamos trabajando al inicio de cualquier libro. Acá, temas que abordan las páginas leídas. ¿Qué tema abordaron? Ejemplo, ¿qué el amor? ¿Qué política? ¿Qué educación? ¿Qué tema fue el que abordó como tal? Idea principal, solamente es una idea principal de las páginas que alcanzaron a leer, e ideas secundarias sí son 5. Ahí les va a caber el espacio como tal, ahí está, ahí les cabe normal, porque acuérdense que ideas principales o ideas secundarias no son palabras sino frases, es decir, lo más importante. ¿Cuál es el propósito de la lectura? En algunos casos yo se los expliqué en las clases, les dije que el propósito de la lectura es muy diferente al objetivo del texto. El propósito de la lectura es qué propósito tiene como tal la lectura para el ser humano. Entonces, profe, pero siempre va a ser lo mismo, ¿no? Busquen diferentes propósitos. Entonces, ¿qué incentivar la concentración? Bueno, yo qué sé, ustedes van mirando propósitos de lectura cada vez diferentes para cada clase. Objetivos del texto, ¿de cuál texto? Del que ustedes están leyendo. Vocabulario desconocido. Obviamente si es vocabulario desconocido, pues deben ponerme las definiciones, porque si no siempre va a seguir siendo desconocido y no vamos a saber qué es lo que significa estas palabras. ¿Listo? Entonces vocabulario desconocido. Hay muchos que me lo están enviando, no hay. Pónganme en sea una, dos palabritas, pónganlas ahí. Síntesis, ¿qué es una síntesis? La síntesis es el resumen del libro como tal. Entonces, si se dan cuenta, el espacio es más grandecito, pero de igual manera es pequeño con relación con todo lo que veníamos haciendo. ¿Y qué es un comentario personal? Es como les pareció, les agradó, no les agradó, qué les disgustó, en fin, todas esas cositas. Cuando ustedes ya tengan eso, si lo elaboraron como tal en Word o a mano, como sea, ya simplemente me lo adjuntan en la página o simplemente me escriben por mensajes en comunicaciones a la página, a la Educa, a la plataforma, y yo les contesto. Se han dado cuenta que la mayoría les he contestado y me los han enviado es directamente por el correo, no hay ningún inconveniente. Listo. Eso es por cuestión de empleo.
En la parte de castellano con grado sexto, nosotros teníamos dos temas pendientes. Teníamos pendiente como tal que era, íbamos a iniciar con lo que tenía que ver con el texto descriptivo y el texto narrativo y comunicación no verbal. Entonces, todas las dudas que vayan surgiendo me las van comentando por favor por acá y yo les voy sacando de sus dudas, de sus inquietudes. Sin embargo, voy a tratar de hacerlo muy claro para que ustedes tengan todas las dudas despejadas. Si se dan cuenta, este GIF está hablando de todo lo que tiene que ver con gestos. Entonces, cómo a partir de mi postura, de cómo hablo, de cómo me siento, de cómo me visto, trato de comunicarme sin necesidad de qué, de la voz. Entonces, simplemente a través de los gestos, cómo puedo irme comunicando. Acá me está hablando y empezamos con el texto descriptivo. Dice, el texto descriptivo consiste en la representación verbal real de un objeto, persona, paisaje, animal, emoción y prácticamente todo lo que hay alrededor de nosotros. Entonces, ¿qué tiene que ver? El que es el descriptivo es cuando yo empiezo a hacer, valga la redundancia, una descripción de cualquier cosa que hay a mi alrededor. Entonces, ejemplo, vamos a hacer una descripción de la profesora que está acá. Entonces es alta, es delgada, tiene el cabello rubio, su falda es verde o azul, su busito es blanco. Entonces empiezo a hacer descripciones acerca de algo como tal. Continúo con lo que hace referencia al texto narrativo. Todo lo del texto narrativo que hace referencia a todo aquel que realiza un relato de una serie de acontecimientos que afectan cierta cantidad de personajes y se desarrollan en un espacio o lugar determinado. ¿Qué tiene que ver con eso? Cuando les digo a partir del género narrativo, construyan un cuento. Les doy ejemplo, bruja, les doy bosque, les doy niños, les doy manzanas. Entonces había una vez en un bosque unos niños y se encontraron con una bruja, la bruja les dio la manzana. Entonces empezar a crear una historia es narrar, la misma palabra lo dice, narrar o contar, hechos que pueden ser ¿qué? Reales o ficticios, basado en algo que ustedes tengan como claridad. Entonces en este caso, ya sean en personajes, en lugares o demás. Este cuadro comparativo que ustedes van a encontrar acá, si ustedes desean, lo pueden realizar como mentefacto. Si no lo tienen, si no, ustedes van a mirar como ustedes quieran irlo pues escribiendo en sus cuadernos, pero sí tengan en cuenta que esta semana yo les había dicho, les pediré los mentefactos que yo ya les había firmado, más estos dos que vamos a ver acá. Entonces, si ustedes quieren ver eso, acá dice cuáles son los tipos de texto, que son narrativo y descriptivo. ¿Qué interrogantes debemos plantearnos? Que son interrogantes como las preguntas, la definición y las clases. En este caso me dice que el texto narrativo, ¿qué tipo de texto es? Puede ser informativo y literario, mientras que un texto descriptivo es solamente informativo, es decir, solamente me quiere dar como tal a entender una información relevante. ¿Qué interrogantes o preguntas surgen a partir de eso? En el género narrativo, ¿qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo lo ocurrió? En la historia anterior que les estaba diciendo, entonces, ¿qué ocurrió? Que los niños iban por el bosque y se encontraron a una bruja. ¿Cómo? Ejemplo, que salieron de la casa y entonces se perdieron. ¿Cuándo? Entonces ahí ustedes van agregando todas esas historias. Esto de qué, cómo, cuándo, qué es, cómo es y para qué sirve son algo que en algún momento ustedes van a ver o quizás ya vieron, que se llaman las 6WH y son las preguntas que ustedes van respondiendo. Entonces vuelvo y repito, si quieren hacer este cuadro comparativo como mentefacto, lo pueden realizar. ¿Listo? En esta parte acá de comunicación no verbal, acá el GIF creo que lo dice todo. Aquí hace parte la comunicación no verbal, todo lo que tiene que ver con los gestos, la postura, que es postura de cómo me siento, de cómo me pongo de pie, cómo me expreso, la manera de cómo saludo, cómo me despido. Pero entonces acá hay una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave esta? No verbal, es decir, que no tengo que utilizar nada de la voz, de la parte vocal, para hacerme entender. Entonces, si nos referimos a todas aquellas formas de comunicación que no emplean la lengua como vehículo y sistema para expresarse, es decir, todas aquellas vías de transmisión de un mensaje que no requieren de las palabras ni el lenguaje verbal. Aquí hará referencia a eso. Hay los lenguajes de sordomudos, entonces el lenguaje braille, el lenguaje de señas, es lo que hace referencia a comunicación no verbal. Acá en la parte de la comunicación no verbal, para que ustedes tengan en cuenta,
¿Qué es la comunicación? Un proceso mediante el cual se pueden transmitir informaciones a través de ¿qué? De sonidos, de gestos, de señas, de todo aquello que yo pueda transmitir información o esté hablando, pues ya es comunicación. ¿Qué van a tener en cuenta? Que en la comunicación debe haber siempre que un emisor y un receptor. Ese emisor y ese receptor. ¿El emisor es quién? Emite, y receptor es quien, emisor es quien emite, es decir, quien envía el mensaje, y receptor es quien recibe. Entonces aquí le está llegando el mensaje. En este caso, entonces, vea, comunicación verbal ya dicen que es hablado o escrita, pero entonces nos vamos a guiar solamente por comunicación no verbal. Es la comunicación percibida a través de los sentidos. Entonces, ¿cuáles son los sentidos? La vista, el tacto, el olfato. ¿Listo? Entonces, como tal, con los sentidos, que esos son los principales sentidos de comunicación no verbal. Hay algo que ustedes van a ver, y si yo les hablo en algún momento de kinésica o kinestésica, es exactamente lo mismo, que hace referencia a todo lo que hace, tienen que ver con los gestos corporales, expresiones faciales. Entonces, que si yo hago así, no, profe, está bravo, feliz, está triste, bueno, en fin, todo lo que tenga que ver con expresiones faciales o de las manos, hacer parte de la kinésica o kinestésica. Y la proxémica, acá en la parte de la proxémica, hace referencia al espacio o la distancia que hay entre el emisor y el receptor. Toda la distancia que hay entre el emisor y el receptor se llama proxémica. Entonces, es cómo se desenvuelve el emisor y el receptor hablando y que se hagan entender. ¿Listo? Acá, para que sigamos entendiendo en esta parte. Estos dos links que les voy a dejar acá son, ustedes los pueden encontrar si quieren, si creen que de pronto con mi explicación no fui muy clara, ustedes pueden encontrar ahí, son videos, ustedes pueden verlos claramente, les van a profundizar y demás, ¿listo? Sin embargo, pues creo que la explicación ha sido clara. En estos días les estaré diciendo qué es lo que debemos hacer, con qué debemos continuar y que les seguiré comunicando en la plataforma y demás. Listo, entonces, esos son los temas que teníamos pendientes, que eran texto descriptivo y texto narrativo y comunicación no verbal. Hago un anuncio, por favor, en los comentarios, o más bien por comunicaciones, estén pendientes porque yo les estoy respondiendo absolutamente todo. Se han dado cuenta que persona que me escribe, inmediatamente les estoy respondiendo. Si me demoro, ya porque estamos en alguna reunión o algo por el estilo, estamos continuando normal. Entonces, por favor, para que estén muy pendientes, se los estoy escribiendo. ¿Listo, niños? Entonces, espero se encuentren muy bien. Cualquier cosa en los comentarios me van escribiendo y yo les voy respondiendo.